me quedé pensando sobre muchas cosas que dijiste, Flavia, después las conversaremos, pero quiero empezar con algo. Vos terminaste planteando o poniendo pausa y haciendo alusión a la pausa. Y yo lo que quiero es, en todo caso, también poner algunas metáforas, digamos, ¿no? Porque veníamos o vivimos como sociedad en tiempos definitivamente vertiginosos, que nos atraganta la vertiginosidad, todo es para ayer. Y de repente tuvimos, no otra cosa, me parece la mejor metáfora, o la mejor que escuché, una frenada en seco. Un freno de mano fue aquella noche que nos dijeron que teníamos que guardarnos en casa. Por lo tanto, interesante para pensar estas metáforas de una sociedad deliberadamente acelerada, digamos, frenamos de golpe. Y yo creo que la cultura, y particularmente la escuela, y en eso va mi pasión y a lo que me dedico, tiene que ver con la desaceleración. En tiempos de profunda vertiginosidad, la escuela es una oportunidad de desaceleración. Y en ese sentido, permítanme también, como hizo Flavia, me gustaría quizás puntear algunas cosas en el tiempo que Vanessa me indicó que tengo para poder conversar o desarrollar estas ideas. En primer término, estamos frente a un momento, comparto Flavia, excepcional. Eso me parece importante decirlo, es excepcional, es transitorio y puede tornarse complementario. Digo, es excepcional porque, digamos, no solamente, nada va a ser como ayer. Hay quienes están debatiéndose en los medios de comunicación, vieron que en esta época lo que impera es ese panelismo televisivo del que a veces parece que nos alimentamos. Pido por favor que intentemos poner entre paréntesis la veracidad del panelismo televisivo. A veces nos baja de estatura. Creo que estos espacios sirven para elevar la estatura y conversar con más racionalidad, pero eso corre por mi cuenta. Vuelvo y digo, estos lugares debaten de que estamos volviendo a la normalidad. ¿Qué es volver a la normalidad, estimadas y estimados colegas, docentes, psicólogos, pediatras, madres, padres, tutores y encargados? ¿Qué es volver a la normalidad? En todo caso, juguemos con el cine. En todo caso, lo que vamos a hacer es volver al futuro. Eso nos va a pasar. Vamos a volver al futuro y eso aterra. Entonces, es excepcional porque veníamos viviendo de un modo y todo cambió y va a cambiar. Ahora, reparemos en que es también una oportunidad para poder mirar hacia afuera, en un tiempo en el que solo aprendemos a mirarnos el ombligo. Y mirar hacia afuera es ese cartel de ascensor que mencioné cuando me presenté y quise homenajear al personal de la salud en Argentina. Y la verdad es que sí, las cosas van a ser distintas, pero hay que advertir que, como decía Flavia, uno a veces, y yo hablo de mí, tiene muchos privilegios. Hay que advertir, y yo hablo en términos de la pedagogía y la educación, que si esto fue un freno de mano, sigo con las metáforas de carácter automovilístico, hay quienes teníamos cinturón de seguridad. Ustedes saben lo que es cuando se frena en seco con el freno de mano, el que tiene y el que no tiene cinturón de seguridad. Entonces es momento de ponerse especialmente en el lugar de los que no tienen cinturón de seguridad y se dan contra lo que ya sabemos. Entonces, por eso es muy importante en un país la presencia del Estado. Por eso es muy importante no mercantilizar la salud. Permítame decirlo adelante a la gente de la salud. ¿Qué hubiese sido si nos copiáramos de Trump? Estimadas y estimados. ¿Qué hubiese sido? Contaríamos de a miles. Estaríamos llorando. Cada uno de estos cuadraditos que parece una reunión de consorcio, estaríamos llorando a nuestros parientes. Y hoy salvamos vidas. ¿Saben una cosa? Yo no creo en las falsas dicotomías. Ese es asunto de los panelistas televisivos. Yo no creo que es economía o salud. Salgamos de la encerrona de la falsa dicotomía. Pero en ciertos momentos como este, recuerden, excepcional, transitorio, hay que establecer prioridades, como lo hacemos en el laburo, cada uno de ustedes. Hoy es la salud. ¿Qué es prioridades? Que primero la vida, después el rendimiento económico. Primero tu salud, después cómo haces para trabajar, si tenés virtual o cómo te la arreglás. Entonces, en ese sentido, permítanme aprovechar la metáfora de la salud o la vida antes que el rendimiento económico para pensar la escuela. Y me meto en lo que más me interesa y me gusta y para lo que fui convocado. A ver, primero, la escuela tiene la obligación y la necesidad de mantener y establecer el vínculo. Ese es el deber central de la escuela en este momento, establecer y sostener el vínculo. Entonces, ¿saben qué? El examen y la evaluación, dejémosla para cuando nos encontremos cara a cara. Entonces, así como es la salud y la vida a la economía como sociedad, en la escuela es primero el vínculo y luego las pruebas de evaluación
y estandarización. Mamá, papá, si estás preocupada por controlar cómo hizo la regla de 3 simple, no. La idea es que la escuela y el adulto o la adulta escolar se transforme en esa terceridad que permita que un pibe pueda salir de casa quedándose. Ese es el imperativo, que la escuela pueda proveer un adulto alternativo en donde tu hijo, tu sobrino, nuestro alumno, no importa si es de sala de 4 o empezando la universidad, pueda salir de casa quedándose. ¿Cómo? Ofreciéndole unas porciones de cultura, ofreciéndole unas porciones de regla de 3 simple, algo de sujeto y predicado que no divierte pero es necesario, un cuento para, en todo caso, despabilarlos, ofrecerles algo de historia, por más que no sea simpático. En la secundaria, hace pocos días se conmemoró el aniversario del genocidio armenio, de lo que hablan tan pocos y en ningún lado. Nunca forma parte de ese panelismo televisivo que lo que más hace es hurgar en la intimidad de cualquier personaje público. Hagamos público lo que en general está vedado. Eso es lo que podemos hacer ahora. Entonces, el adulto o la adulta escolar, la idea, a ver, voy a seguir pensando no en términos de falsa dicotomía, sino en tensiones. La idea no es, papá, mamá, señora, que el maestro o la maestra se convierta en un telemarketer educativo, para que yo lo ubique en cualquier horario. Y tampoco, docentes, mamá, señora, es que mamá y papá se transformen en la nueva profesora particular. No, la idea es que podamos pensar en mezclar y dar de vuelta en un tiempo incierto, en el que tenemos angustia, en el que no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni por dónde, pero fundamentalmente sí sabemos que tenemos que anteponer nuestra vulnerabilidad como adultos y adultas a la de los propios pibes. Está bueno discutir si los que tienen más de 70 tienen que salir o no, fue todo un debate, pero los pibes siguen estando adentro, e insistiendo en ese momento por salir, y nadie discutía de la importancia de que ellos salgan a respirar y sacar la cabeza, o como sea la flexibilidad en cada caso. Por lo tanto, ni telemarketer educativo, ni mamá o papá profesor particular. En todo caso, me parece interesante la figura de adulto disponible. Y no nos olvidemos que la maestra y el profesor, además, están atendiendo a su hijo que también es alumno, y somos todos un poco colimba, porque corremos, limpiamos y barremos. Por lo tanto, no olvidar que para aquellos que, digamos, se comen el amague de que se suspendieron las clases, sepan que se incrementaron las clases y que el grado de estrés es profundamente mayor en la docencia, y fundamentalmente eso también amplifica y problematiza el patriarcado de un país enormemente machista, porque nuestra profesión, la docente, es centralmente femenina. Por lo tanto, esto duplica las condiciones de encierro. Y si sumamos que el encierro es perjudicial en aquellos hogares en los que nosotros los hombres, y que tenemos la principal responsabilidad, somos principalmente los golpeadores o los centrales abusadores de la relación de género, entonces también tiene que preocuparnos como familia en la medicina y en el Estado, porque los pibes, estimadas y estimados pediatras, también sufren fuertemente las consecuencias de este encierro, y de las familias que tienen que estar adentro juntas y no se vienen bancando cuando ya estaban separadas. Imaginémonos entonces cómo es esta olla que está por hervir. Por lo tanto, situaciones a contemplar. Y estoy mirando el tiempo, Vanessa, para respetar los 25 que me diste. ¿Estoy muy bien? Perfecto, Gabriel, sí. Bien, entonces yo quería también poder plantear que el desafío de los adultos y de la escuela ese desafío es oxigenante. Nosotros tenemos que poder tirar una bocanada de aire. Y vuelvo a decir, tenemos que intentar que este pibe salga sin salir de su casa. Y en esto quiero decir algo respecto a la virtualidad, porque hay algo que nos hace sentirnos más o menos cómodos con el Zoom, porque estamos encuadraditos, vos estás en el primero B, vos en el cuarto F, vos al contrafrente. Esto es como una reunión de consorcio. Hay algo de la serialidad y de la cuadrícula del Zoom que nos tranquiliza a docentes y quizás también a médicos, porque somos herederos del positivismo que a veces tiene dificultades con la conexión emotiva, y con entender al otro y mirarlo tranquilo sin tener que diagnosticarlo y clasificarlo. En eso compartimos algunas miserias, docentes y médicos. Perdón el sincericidio, pero estos espacios son para pensar juntos, y estas son cosas que yo vengo pensando y me pongo por delante como docente, porque soy consecuencia de ese normalismo higienista con el que se fundó la educación argentina, que, dicho sea de paso, nos enorgullece, no saben cómo, porque tener salud pública y educación pública como en Argentina, en estos momentos hay que mirar el mundo.
siendo subdesarrollados. Miremos el mundo, las potencias que mercantilizan la salud y que hacen que te endeudes mucho más que para pagar una casa, para pagar una carrera universitaria. No hay más que cruzar la frontera, Chile, hermanos chilenos y chilenas. Entonces yo reivindico la calidad de la educación pública, que no tiene partido político, es patrimonio de todas las que estamos acá en el Zoom y de todos los que están fuera de este Zoom. Vuelvo a lo virtual, y quiero decir otra cosa importante para mí en este momento. Estimadas, estimados, lo virtual no es el relevo de lo presencial. Dicho de otra manera, la virtualidad no es el reemplazo de lo que sucedía en forma presencial. Aquel que crea esa hipótesis es probable que se resbale en múltiples exigencias en donde se priorice la evaluación por sobre la contención. Entonces, pide que se lo evalúe a su hijo para ver si aprendió lo que se le enseñó por Zoom, por Skype y un poco también por Meet. Y la verdad es que la idea es entender que lo virtual tiene su propia lógica. Bien, lo voy a explicar de un modo muy sencillo. Mis primeros trabajos fueron en el nivel inicial y primario. Yo era nadador, entonces era medio pinche de los profes de afuera con las ojotas y la musculosa, y yo adentro en el agua le enseñaba a nadar a los chicos. Y ahí me di cuenta que el medio ambiente condiciona tu manera de vivir. Piensen si estuviésemos ahora en una pileta, lo que estamos mirándonos en estos cuadraditos, y tenemos que hacer una mancha, y tenemos que salir a corrernos. ¿Es lo mismo que si estamos en un lugar, en un patio? No, el movilizarse en un medio acuático modifica totalmente las condiciones para estar, para respirar, abajo o afuera, para tirarse y no lastimarse. Podría seguir. Hay algo de ese orden en el cambio de lo presencial a lo virtual. Por lo tanto, hay que reconocer que tiene sus propias lógicas. Hace más de 27 años que trabajo en la virtualidad, en los primeros cursos de virtualidad, con los campos virtuales, y lo que podría decir tipo tips es, a ver, lo virtual tiene algunas buenas posibilidades. Por ejemplo, la horizontalidad. Y en un lugar como la escuela, que a veces, lamentablemente, se resbala en mucho autoritarismo, para parafrasear al gran Paulo Freire, a veces la escuela tiene esa figura de adulto omnipotente que cree que tiene que llenar al otro como si fuese un recipiente vacío, llámese alumno. Cualquier médico, si quiere hacer la metáfora respecto al paciente, queda por su cuenta, pero yo hablo de docente-alumno. Y entonces está bueno porque ese docente más tradicional parte de la base que no va a aprender de su alumno y se resbala en su propia omnipotencia. Como máximo el alumno será una réplica de él mismo en miniatura, como dice Philippe Mérieux. Terrible metáfora, que creo que la cabalgamos muchísimo sin saberlo. Pero vuelvo y digo, entonces habrá que pensar cómo hacemos para aprovechar la horizontalidad como, y ahí voy al tercer elemento que dije al principio, excepcional, transitorio, y dije, ¿podrá ser complementario? Y en la medida que podamos aprovechar la terceridad de la escuela, la condición de adulto disponible, en el caso de un docente, la buena alianza entre familia y adulto escolar, y quizás también si aprovechamos la condición de horizontalidad que ofrece lo virtual, a contramano de esa verticalidad a ultranzas que yo recién criticaba de la escuela. La horizontalidad que permiten ciertas plataformas. Fíjense que enseguida lo que los cuerpos organizadores buscan ahora es ver que alguien silencie a todos, que alguien regule estas plataformas de modo tal de reproducir esas lógicas de dominación que nos mantienen tranquilos y nos permiten volver a la normalidad. ¿Saben qué? En todo caso, no volvamos más a la normalidad, volvamos al futuro y veamos si esto nos sirve también para quizás transgredir para poder vivir más felices y mejores y que las cosas sean más justas. Lo virtual ofrece eso, que lo agarres o no, asunto tuyo y del conjunto, pero también lo virtual ofrece aquello de lo asincrónico, algo que es ajeno y que es profundamente contracultural para la escuela. En la escuela estamos acostumbrados a la sincronía, todos al mismo tiempo, uno para todos. Lo virtual ofrece un poco mejor esa idea del con todos y con cada uno, que en la escuela nos cuesta mucho, hace por lo menos más de un siglo, en el sistema educativo. Y además nos permite esta asincronía o lo diferido, que de alguna manera respeta más los tiempos de cada uno para aprender, pero también respeta los tiempos de cada uno en estos tiempos que somos colimba. Si yo estoy haciendo, empecé un doctorado, bueno, ¿cuándo leo? Y yo en casa, acá tengo a mi hija más chica, tengo que también cocinar, lavar lo que cocinamos, lavar la ropa, colgar y en el medio hacer la vida virtual, trabajar. Bueno,
esa condición diferida es una ventaja de la virtualidad que hay que aprovechar. Pero ojo, vuelvo, aquel que se resbala en que la virtualidad es el relevo o una traslación mecánica de lo presencial, y es probable que sea presa de esos discursos que priorizan la evaluación por sobre la contención. En términos escolares, evaluación es devolución. Ese es el imperativo de estos días. El eje es sostener el vínculo. Y evaluar es algo muy importante. Yo, digamos, defiendo la evaluación. El tema es que el problema es cuando la evaluación queda reducida a calificación y acreditación. Entonces, eso es lo que no tiene que haber ahora, ni calificación ni acreditación, sino evaluación como devolución. Y acompañar, me parece que eso es fundamental, acompañar. Y la verdad es que me parece que es fundamental entender que, a ver, evaluar es un acto fundamental, porque evaluar ofrece información que ayuda a discernir. El tema es, repito, no reducir la evaluación al rendimiento, al desempeño y a la calificación. No podemos estar discutiendo ahora si vamos a aprobar primer grado. Pónganse en el lugar de Lucas, paciente de alguna o alguno de ustedes. Lucas empezó la primaria, entró a esa escuela donde van los grandes, se sentó, y Lucas quiere aprender a escribir y a leer, no en forma virtual. Él quiere sentir los pasos de su maestra que le rozan el hombro y mirar lo que hace Micaela, porque de la O que hace Micaela, él va a poder ensanchar su O, que hasta ahora es un poco una U. Entonces, en ese sentido, ponernos en el lugar del otro es poder entender que es imposible evaluar cómo escribe él. En todo caso, permitámonos devolverle y leamos un cuento y que se imagine la O vestida de algún modo, o disfrazada de otro, o le pone barbijo, pongámosle barbijo a las letras y a los números. Entonces digo, me parece que tenemos que poder ser mejores con nosotros mismos. Yo, miren, para ir terminando, yo creo que, y no voy a decir nada nuevo, esto de que los orientales hablan de que las crisis son oportunidades, no lo voy a decir, lo acabo de decir igual. Pero en todo caso, voy a terminar con una idea que me la aprendí de Philippe Mérier, ese gran pedagogo que les recomiendo que lo googleen y lo lean porque es genial. Estuvo hace poco en Argentina, tuve la suerte de hacerle una entrevista y publicamos un libro que se llama Conversaciones con Philippe Mérier, que se los recomiendo y mucho. Philippe Mérier una vez dijo en una conferencia, y cierro con esto, en una conferencia que vino a dar al ministerio y que yo fui a escuchar a un francés y me quedé fascinado, dijo que las crisis, justamente, las crisis son aquello que hay que mirar de otra manera. Voy a decirlo de otro modo para ver qué me resonó cuando escuché a Mérier. No sé ustedes, pero yo desde que soy chico, digamos, escucho que estamos en crisis. Recién hablaba de Abel Monk, cuando yo iba de chico a un lugar a Córdoba con Abel Monk, y mis padres, me acuerdo que se juntaban Abel y mis padres, y también hablaban que estábamos en crisis. O sea, cuando yo era chico estábamos en crisis, en la adolescencia estábamos en crisis, cuando fui un poco más grande estábamos en crisis. O sea, siempre estamos en crisis. En todo caso, guarda, ¿no será que justamente en crisis no están los totalitarismos? ¿No será que aquellos lugares en donde se viste del mismo modo, se habla de un solo modo y se camina de una sola manera, no se está en crisis? Entonces dijo Mérier en esa genial conferencia, las crisis son el precio que tienen que pagar las democracias para tolerarnos. Las crisis son el precio que tenemos que pagar como democracia. Las crisis capaz son el precio que tenemos que pagar como familia, como escuela, como organización. Entonces las crisis son como el conflicto, inherentes a la condición humana y no tienen carga negativa. Es imposible si hay más de una persona que no haya conflicto, ya sea con tu pareja o con tu colega que atendés en el mismo consultorio. Entonces lo que quiero decir es que me parece que hay que aprovechar para que este espacio que estamos viviendo incierto, complejo, angustiante, nos permita saber que hay quienes están pasándola muy mal, porque yo tengo muchas comodidades, pero los que son 5 en un ambiente y entre 5 comparten 2 celulares como único modo de conectarse con el mundo, antes de juzgarlos con ese modo clase mediero que a veces tenemos tan hiriente, pongámonos en el lugar del otro, tan necesario en nuestras profesiones. Y finalmente, pensemos que puede ser complementario y que más adelante nos encuentre abrazándonos
que es lo que más deseamos y lo más importante, nada reemplaza la presencialidad, pero también siguiendo con lo virtual, porque hay que prepararse, porque esto es posible que pueda volver. Por lo tanto, lo virtual tiene que permitirnos estar preparados, y también en términos educativos, lo virtual que no nos agarren offside, como nos agarró ese día que nos anunciaron que había que guardarse. Que aprendamos la virtualidad para complementar lo presencial. Entonces, vamos a enriquecer con estas pocas cosas que dije, hay muchas más, de ventajas que ofrece la virtualidad, y que, bueno, daría para más tiempo, pero bueno, quiero cumplir, estoy llegando a los 20 minutos con casi 40 segundos, me habías dicho 25, Vanessa, pero para ser compañero de mi colega Flavia, paro acá, así abrimos, me parece mejor conversar con Flavia, o con las preguntas de las colegas y los colegas presentes, ¿sí?